Piali, Neno toca Lilical Hoy, 6 de julio, cuando el sol alcanzó su cenit, nosotros llegamos a la novena casilla de la quinta trecena, el tonali Chignahui Zipactli, 9, monstruo de la tierra. Un tonali del rumbo del Tlahuiztlampa, el oriente, por donde sale el sol, el color es el rojo. Este tonali que inició cuando el sol alcanzó su cenit, hoy 6 de julio, va a terminar mañana, otra vez cuando el sol alcance su cenit, mañana 7 de julio. Bueno, este Zipactli es un monstruo mítico que flotaba en el mar primigenio. Y recuerden que la señora que rige la trecena es precisamente Chalchutlicue, ese mar primordial. Ahí estaba el Zipactli. Este signo trae como regente a Tonacatecutli, el señor de nuestra carne. Ese que, bueno, pues tiene los dos principios integrados, el femenino y el masculino, y trae una caja en medio, a la altura de la cintura, una caja donde se guarda lo precioso. Zipactli, entonces, eres un monstruo, que digo monstruo porque es difícil de describirlo, no porque esté feo, sino que era mítico y grandioso. Tenía la cola como de un pez, dice el relato, y el cuerpo similar al de un cocodrilo. Solamente se le veía sobre el agua el maxilar superior. Este ser mitológico fue partido en dos por Yayauquitezcatlipoca y por Quetzalcóatl, que convertidos en serpientes entraron en ese mar primigenio y entonces jalaron de extremo a extremo a este Zipactli y con una parte hicieron el cielo y con otra la tierra. Y ese es el espacio en donde el ser humano se manifiesta, en donde vamos dejando nuestra impronta. Quetzalcóatl lo tenemos hoy en el numeral 9. Él es el señor que acompaña el numeral 9 y viene con Hueyxolotl. Recuerden que Quetzalcóatl, bueno, pues es el gran numen que nos explica a través de la cuenta cómo funciona o cuál es cómo debe de ser nuestro andar por este espacio-tiempo. Todos los 260 tonaltin que están en esta cuenta, miren, aquí la tengo, en esta cuenta, bueno, son arquetipos que nosotros vamos representando y con ello vamos logrando el autoconocimiento. Esta cuenta nos la heredó Quetzalcóatl. También él se hizo cargo de generar a la humanidad que nos dio origen a nosotros, a los dos principios, más bien de generar a los dos principios que dio origen a esta humanidad que somos. Ya es tardecito, ¿verdad? Ya se me ve que tengo sueño. Bueno, pues Quetzalcóatl también es quien fuera a la montaña a buscar el maíz para alimentarnos. Bueno, entonces es un número muy importante para nosotros que alude al conocimiento, a la luz, al intelecto. Y Hueyxolotl es el guajolote y habla muchas lenguas, así que podemos comunicarnos, decirles a los demás todo lo que pensamos y cómo concebimos este espacio-tiempo. ¿Por qué no? ¿Saben quién está como señora de la noche? Tlazolteotl, la gran tejedora, que es la advocación madura de Tonacacíhuatl, la dualidad de Tonacatecutli. Ayer con el signo Xochitl teníamos a Xochiquetzal. Ella es la advocación juvenil de Tonacacíhuatl. Hoy estamos con la advocación madura como señora de la noche, la Solteot. Yo les quiero compartir unas reflexiones sobre el mito y este tonali Chignahuizipactli. Y dice así, en el principio, antes de que el tiempo tejiera sus hilos y la luz desvelara los contornos del mundo, solo existía la vastedad líquida, la señora Chalchutlicue, nuestro cuarto sol cosmogónico. Ella, un océano primigenio, mudo y ciego, donde las posibilidades dormían en un sopor profundo. Y en esas aguas, flotando como un sueño ancestral, Zipactli, el coloso de escamas y mandíbula, mitad pez
mitad reptil. Era la única presencia entonces. Su cuerpo, una extensión infinita, contenía en su letargo la promesa de todo lo que sería. Mas la quietud no podía ser eterna. De las profundidades de la no existencia emergieron dos voluntades, convertidos en forma de serpientes y de aliento cósmico, Quetzalcóatl, la serpiente preciosa, la de las plumas hermosas, y Yayauquitezcatlipoca, el espejo humeante de obsidiana que labra los abismos. Con un hambre de forma y un deseo de ser, se abalanzaron sobre Zipacli, no con furia, sino con la urgencia de la creación. Fue un desgarramiento sublime, no de dolor, sino de parto. El cuerpo vasto de Zipacli, ofrecido como un sacrificio inmemorial, se rindió a las fauces divinas. Cada mordisco, cada estiramiento de su carne primigenia no fue una herida, sino un acto de delineación. Y así en su espina dorsal se alzó el cielo, la bóveda celeste donde las estrellas como astillas de su piel comenzarían a titilar. Y de su vientre pesado y fértil se desplegó la tierra, el cimiento que acogería la vida, las montañas como sus vértebras, los ríos como la sangre que aún corre de su desmembramiento sagrado. Y así nosotros, los que habitamos este mundo, somos el eco de aquel acto. Llevamos en cada célula el recuerdo del agua primordial y la astilla de Zipacli, el monstruo desmembrado que, en su sacrificio, nos dio el lugar donde respirar, donde amar, donde ser. Somos el cielo y la tierra entrelazados, la memoria de una gran diosa hecha pedazos para que nosotros pudiéramos ser enteros. Recuerden que Zipacli, una vez que fue fracturado, desmembrado, desgarrado y puesto ya como el cielo y la tierra, ya no se llama Zipacli, ahora se va a llamar Tlaltecuhtli, en la tierra. Bueno, pues ahora algo muy a mi estilo. Cerrando los ojos al mundo exterior, me separo, así me guardo en la caja preciosa que porta Tonacatecutli, el Señor de nuestra carne. Me reconozco en el Mictlán, retorno al suelo que me ha parido. De nuevo en las entrañas de la tierra, estas me envuelven, prodigio. Fui una flor y ahora soy semilla. Fracción de Quetzalcóatl, núcleo tonado, pepita, piñón, hueso que recibe la humedad de Chalchutlicue, la de la falda preciosa, la regente de esta trecena. Las venas acuosas de Tlaltecuhtli, la tierra, me alimentan. Soy almendra que se abre, hilo que trenza, la gran Tlazolteotl, la señora de los destinos, la barredora de los caminos, caminos de vuelta, caminos de ida en el compás incesante, ascendente de la existencia. Soy fruto maduro, fruto que reclama el ave preciosa, un corazón nuevo en el collar también de la gran Coatlicue, gota de sangre viva de Quetzalcóatl. Yo soy conciencia acrecentada en el vaivén rítmico y geométrico que sostiene la vida, conciencia de vida y conciencia de muerte. Un ciclo termina en el mismo punto que otro comienza. Y entonces, como han dicho los poetas, lo que seré ya soy, y también soy lo que no seré. Porque si todo cambia, que yo cambie no es extraño. Hemos venido a ser como una planta en primavera. Reverdece y brota nuestro corazón, cual flor de nuestro cuerpo. Y aquí en la tierra seguiré. Yo soy un ser de Anáhuac,
información que trasciende. Todos somos cual ramillete de flores, flores de fuego, flores de escudo, flores que nutren, flores que curan, que despiertan el deseo y prodigan dicha, que enloquecen. Mas la cordura recobro cuando al cielo miro, cuando me reconozco en cada tonaltín del tonalamat, en cada arquetipo, cuando erguido en una de sus coordenadas, yo recibo un nombre, un número y un signo, y con ello la certeza de que hoy yo mismo soy Chignahui Zipacli. Hoy nos toca recordar este gran sacrificio que se hizo con Zipacli para generar este espacio-tiempo tan maravilloso en donde nosotros transitamos siendo los diferentes Tonaltín. Hoy, Chignahui Zipacli. Que el intelecto sea florido en este tonal y que terminará mañana al mediodía. Y bueno, pues un saludo a todos mis amigos que son Zipacli. Hay que ser como la tierra, abrazar, nutrir. Y bueno, pues, ¿qué más te puedo decir? Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal, en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Nos vemos allá en el Mictlán. Nos tomamos un pulquito y seguimos platicando de los mitos. Timotas que mostla.